Gracias, Padre. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a tener un momento de oración para primeramente agradecerle al Señor su amor, su fidelidad sobre nuestras vidas, pero también para pedir a aquellos o por aquellos que están pasando por una necesidad o por una enfermedad. Padre, gracias porque tú eres un Padre, un Dios bueno con nuestras vidas. Señor, gracias porque nos guardas. Señor, gracias porque nos proteges. Señor, gracias porque nos bendices. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú no te has apartado de nuestras vidas. Señor, gracias por tener esa misericordia, porque ¿dónde estaríamos o cómo estaríamos, Señor, si tu presencia estuviera alejado de nosotros? Si nosotros nos hubiéramos apartado de ti. Tu palabra es bien clara cuando dice que alejados de mí o sin mí, nada podemos hacer. Señor, que tu misericordia se renueve cada día sobre nuestras vidas. Padre, que anhelemos más de ti, que busquemos más de ti. Señor, has sido, eres y serás fiel. Señor, ¿cómo no agradecerte? Porque este día nos has permitido, Señor, una vez más, ver la luz, despertar, tener a nuestras familias. Señor, somos bienaventurados si en nuestra casa hay salud. Somos bienaventurados si hemos tenido hoy para comer. Somos bienaventurados si este día hemos tenido un techo sobre nuestras cabezas. Padre, te pedimos por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Señor, queremos pedirte por aquellos que han perdido a un ser querido, a un familiar. Padre, que podamos comprender y que podamos entender muchos de nosotros que la pandemia o el virus no se ha ido, que debemos de tener cuidado cómo andamos. Señor, que podamos ser entendidos. Padre, fortalece la vida de aquellos que han perdido algún familiar y que, Señor, el vacío que han dejado es muy fuerte, es muy evidente. Bendice a la familia Velado, a mi hermana Marisol. Padre, también te pido por la vida, la salud de nuestro hermano José Guadalupe Salazar, que tú lo sigas fortaleciendo, como a nuestra hermana Yolanda, Señor, ahí donde esté, que tú lo sigas guardando y bendiciendo. Señor, te pedimos también por la vida de Ulises Reyes, Señor, que ha tenido un accidente y se encuentra, Señor, grave de salud. Padre, la petición de su familia es que tú lo puedas levantar, pero también, Señor, que pueda conocer de ti. Padre, ahí donde esté, que tú tengas misericordia, porque mientras hay vida, hay esperanza. Padre, que tengas misericordia de su vida. Señor, por los que no tienen trabajo, por los que tienen que llevar alimento a su hogar. Padre, que tú puedas abrir una puerta de bendición, que tú puedas proveer siempre. Señor, que envíes aquellos cuervos, así como alimentaron, Señor, a Elías, que llevaban pan y agua. Muchas veces no nos damos cuenta, pero aún en la escasez, tú siempre has mandado cuervos que nos alimenten. O en otros casos, tú has multiplicado lo que tenemos. Tenemos un Dios tan grande, tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios que cuida de nosotros. Y a ese Dios es el que queremos honrar, al que queremos amar, al que queremos mostrar con nuestra vida que esa salvación, que ese perdón no ha sido en vano. Gracias, gracias, gracias. Porque podemos traer peticiones y al final siempre llegamos a una conclusión de que tú estás y creemos
que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te pedimos por aquellos que no te conocen, por aquellos que sabiendo que tú existes, no te quieren conocer. Padre, también por aquellos que se han alejado de tu camino, por aquellos que se han entibiado, están tibios y que están en un proceso de enfriarse, como también aquellos que se han enfriado. Señor, te pido por cada uno de ellos, por cada uno de los pastores en el mundo. No importa en qué lugar, no importa el idioma, la raza, no importa, que tú fortalezcas a aquellos, Señor, que han tomado el reto de predicar tu palabra. ¿Cuántos están pasando por necesidades, por dificultades, por enfermedades? Señor, bendice a cada uno de ellos, a sus familias. Padre, bendice a cada una de las familias, Señor, de Misión Cristiana Judá. No importa en el país, no importa en la ciudad que estén. Que tú bendigas sus alacenas, sus mesas. Que tu provisión no sea parte de sus vidas. Padre, te pedimos por el pastor Don y su congregación, por su esposa, su familia, asimismo por el pastor Brandon, por su esposa, que hagas la recuperación completa en su vida, como también por la congregación y por cada una de las familias, por nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, por los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielos, Alberto Campos, y también por aquellos pastores amigos, hermanos. Señor, que tú puedas traer bendición sobre sus vidas. Señor, en esta noche queremos, Señor, dar a ti nuestro entendimiento, que seas tú quien puedas darnos de tu palabra en nuestros corazones. Señor, necesitamos entregarte nuestro corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así dice tu palabra, que podamos darnos por entero, que podamos disponer en esta noche, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir de ti. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche. Vamos a seguir estudiando el libro de Deuteronomio. Hoy vamos a seguir en Deuteronomio 10, 1 al 11. Y como lo he dicho en las enseñanzas anteriores, hoy es día de estudio. Vamos a ver Deuteronomio hasta donde el Señor quiera, ¿verdad? No es que lo vamos a ver todo, no, vamos a ir viendo, y si no vamos a ir tocando algún tema, algún punto, porque qué bendición es su palabra. Deuteronomio 10, versículos del 1 al 11, versículos del 1 al 11 de Deuteronomio 10, para que lo pueda buscar y para que podamos aprender del Señor. Este día vamos a ver dos cosas para ir avanzando. Es la renovación del pacto que el Señor hace y también las tablas de la ley. No vamos a estudiar los mandamientos, no nos va a dar tiempo, no ese es el punto. Probablemente más adelante podamos estudiar las tablas de la ley, pero hoy vamos a ver algo concentrado, si podría decirlo de esta manera. Dice la palabra, Deuteronomio 10, del 1 al 11, y leímos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra
como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí al monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio, su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Entonces, aquí vemos esta primer parte en donde podemos ver la renovación del pacto. ¿Por qué hay una renovación del pacto? Bueno, porque cuando ellos adoran al becerro, el pacto fue violado, el pacto fue quebrantado. Entonces había que renovar otra vez el pacto. Mire, increíble, ¿verdad? El Señor había hecho un pacto, ya lo había destinado, ya tenía la preparación del pacto para hacerlo con Israel. Y ellos, al adorar, lo quebrantaron. Ahora, Israel había prometido obedecer todo lo que Jehová había ordenado. Pero la idolatría del pueblo fue una violación del segundo mandamiento. Aunque también recuerde que le decía que el primero, los dos los quebrantaron. ¿Por qué? Porque el primero es, no tendrás dioses ajenos. Eso está a nivel de ¿dónde? Del alma, de los pensamientos, por una nostalgia, que fue lo que llevó a Israel. Esa nostalgia hizo que brotara de ellos lo que había en ellos. Se recuerda que también el Señor dice, te traje por un desierto para ver, para que saliera lo que había en tu corazón. Entonces, es una de las cosas que salieron, los dioses que ellos tenían en sus corazones. Y resultó que salió Apis. Y entonces, en el segundo mandamiento, lo quebrantan, porque ya no solo fue lo que había en ellos, sino que lo hacen, y al hacerlo, pudieron haber tenido una segunda oportunidad de no adorarlo, de haberlo desechado, pero no les importó, lo adoraron. Entonces, por causa del pecado de Israel, Moisés rompe las 2 tablas de la ley para indicar, eso estaba mostrando cuando él quiebra las 2 tablas de la ley, era para indicar que el pacto había sido violado. Había una violación del pacto. ¿Por qué? Porque irrespetaron, etcétera, como queramos poner lo que Dios había hecho. Entonces, después de la oración, esa oración intercesora de Moisés por el pueblo y por Aarón, Jehová le manda que suba una vez más al monte para recibir una réplica de las 2 tablas de la ley. Mire, el Señor no se los acaba, el Señor los perdonó, y viene ahora la oportunidad o una misericordia de Dios sobre ellos, y vuelve a instaurar el pacto que ellos habían quebrantado. Ahora, ¿por qué el Señor vuelve a instaurar el mismo pacto?
Bueno, porque el pacto del Señor es perfecto, el pacto del Señor es completo. No necesita que nosotros le pongamos o le quitemos, sino que el pacto del Señor es perfecto. Entonces, por esa razón, vuelve a hacer ese pacto que ellos habían quebrantado. Mire, y el Señor cada día renueva su misericordia sobre nuestras vidas. Porque ayer ya no importa, ya pasó. Importa hoy. Pero dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y entonces cada día se renueva ese pacto en nuestras vidas. Entonces, la recepción de las nuevas tablas, el hecho que el Señor volviera a dar otra vez estas tablas, simboliza esta renovación del pacto, pero adicional a que el pacto se renueva, también se restaura la relación que había entre Dios e Israel. ¿Por qué se restaura la relación? Porque recuerde, versículos atrás, el Señor dice a Moisés, quítate y te voy a dar un pueblo mejor que este. Y lo voy a hacer pedazos y de tu descendencia voy a hacer algo, no te preocupes. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? No te preocupes, de ti voy a hacer un nuevo pueblo. Y yo decía, creo que el jueves pasado, qué oportunidad se le presentó a Moisés. Bueno, al final va a ser uno de mí va a salir el pueblo. Fíjese que Moisés era pastor. Hoy era el caudillo, ¿verdad? Hoy era el líder, el libertador, pero era el pastor de Israel. Ahora, ¿usted cree que fue en vano que el Señor lo mandó a pastorear? Que le enseñó, él fue a pastorear 40 años bajo su suegro, bajo una autoridad. Mire, es que todo el Señor es perfecto, es impresionante. Esos 40 años lo pone bajo la autoridad, bajo alguien sabio y va a pastorear. Entonces, tenía corazón de pastor, era el pastor que el Señor había puesto sobre Israel. Un pastor con un pueblo rebelde desde el primer día. Y decía también, ustedes han sido rebeldes desde el primer día que los conocí. Y entonces, por eso es que al final Moisés dice que, bueno, él mismo, ¿verdad? Escribe, pero por orden de Dios, de que él era el hombre más manso en la tierra. Entonces, ¿qué era también esta renovación del pacto? La restauración de la relación entre Dios e Israel. Porque quería acabárselos, pero ahora dice, bueno, está bien, sigamos, démosle, vamos ahí, vamos a seguir con este pueblo. Entonces, fíjese, se renovó la relación. Y lo mismo sucede con nosotros cuando le hemos fallado a Dios, cuando hemos pecado. Qué misericordia en que nos acercamos a Él y Él renueva su pacto con nosotros. Entonces, la renovación del pacto nos muestra la gracia, porque era una demostración de gracia, y de la misericordia de Dios o de Jehová para su pueblo. ¿Usted tiene vida? Bueno, es una muestra o una demostración del Señor que Él tiene gracia y misericordia. Usted tiene salud, usted ha tenido provisión este día. No estoy hablando de lujos, pero provisión. Entonces es una muestra. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Con este acto de las nuevas tablas es la muestra de la renovación del pacto. ¿Por qué? Porque al final vuelve a escribir lo mismo. Son unas réplicas. Vuelve a escribir lo mismo. Entonces es
muy interesante. Entonces, eso es la renovación del pacto. Ahora, versículo 1. Dice, en aquel tiempo, oiga cómo comienza, en aquel tiempo Jehová me dijo. La expresión en aquel tiempo se refiere a la ocasión de los eventos que sucedieron después de la apostasía de Israel y después de la oración intercesora de Moisés. En aquel tiempo. Fíjese que no dice en aquel día, sino en aquel tiempo. Es decir, de todo esto que había sucedido. Entonces, viene Dios y le ordena a Moisés que preparara 2 tablas y las trajera al monte para que él escribiera en ella las mismas leyes que estaban escritas en las primeras tablas. Entonces le dice, prepara 2 tablas. Había que hacer otra vez un nuevo trabajo. Y ese es el trabajo que se le da a Moisés. Prepárate otra vez 2 tablas. Y cualquiera podía decir, mire, Señor, ya hice 2 tablas y estos son desobedientes. Pero como él tenía amor por Israel, entonces vuelve a preparar 2 tablas. Y le dice, tráemelas al monte y vamos a escribir, o voy a escribir lo mismo que estaban en las primeras. Entonces, también Jehová le manda a Moisés que preparara un arca para servir como depósito o un depositario de las tablas de la ley. Y es muy interesante, es muy extenso hablar sobre el arca. No lo voy a tocar hoy porque solo hablar del arca sería un tema, es un tema muy precioso, pero es muy extenso. Entonces, ¿qué era el arca? Por si alguien no sabe qué es el arca era una caja rectangular de madera de acacia, construida específicamente para guardar las tablas de los mandamientos. Mire, qué interesante. ¿Para qué era el arca? Para guardar específicamente las tablas de los mandamientos. ¿Y qué representaban estos mandamientos? El pacto del Señor. Era una figura para decir que Él estaba guardando su pacto con Israel. Se llamaba el arca del testimonio o pacto porque contenía los 10 mandamientos que eran las estipulaciones del pacto. ¿Por qué era muy importante? Bueno, arca del testimonio o arca del pacto, porque contenía los 10 mandamientos que eran las estipulaciones en lo que se basaba este pacto. Éxodo 25, del 10 al 16. Éxodo 25, del 10 al 16. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Era de madera, de acacia, pero estaban cubiertas, 11 versículos, y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Quiere decir que se ponían unos anillos, unas argollas, y en esto iban unas varas. Y los sacerdotes la levantaban, eran los indicados, los levitas, no eran otros más, sino que los sacerdotes, de levantar y llevarla. Y meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas.
las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Ahí todo eso lleva una explicación muy hermosa, cada uno de estos detalles. Entonces, fíjese, repito, se llamaba arca del testimonio, que lo acabamos de leer en Éxodo 25, del 10 al 16, y era porque contenían los 10 mandamientos o el decálogo de la ley, así también se conoce, el decálogo, 10 mandamientos, y que eran las bases o los puntos que estipulaban el pacto. Es decir, en eso se basaba el pacto. Y entonces ellos quebrantaron los dos primeros mandamientos. Increíble, increíble. Así es nuestra naturaleza. Y pidámosle al Señor que nos ayude a ser mejor. ¿Ok? Entonces, los tratados, y yo quiero que por favor usted me ponga atención a lo que le voy a leer ahorita. Los tratados de vasallaje, así se llama, corriente en el Antiguo Oriente, en el segundo milenio antes de Cristo, demandaban que el vasallo, ¿qué es un vasallo? Es aquel que está bajo una autoridad absoluta y no democrática. No tiene voto, no tiene voz, no puede decir, no puede opinar. Entonces, el vasallo está bajo una autoridad absoluta. Quiere decir que el que está sobre el vasallo, tiene toda la autoridad y puede hacer todo lo que quiera sobre esta persona. Entonces, los tratados de vasallaje, habían a esto que se llamaba aquí así, tratados de vasallaje, que se dieron en el Antiguo Oriente, en el segundo milenio antes de Jesucristo, demandaban que el vasallo depositara una copia del pacto en el santuario de su Dios. Mire, esto es algo que como cuando ahora se hace un contrato y se tiene que ir a dejar a algún lado, etc. Entonces, en esos tratados de vasallaje, se pedía que el vasallo depositara una copia del pacto en el santuario de su Dios. Estaba diciendo, este era un pacto en el cual Israel se comprometía a obedecer a Dios en todo. Fíjese, como es un pacto entre dos. Entonces, esa era el arca del testimonio, el arca del pacto, era para que todo aquel que viera eso recordara que dentro de ella estaba el pacto en donde Israel había decidido obedecer a Dios en todo. Pero también ese pacto era para recordar que Dios estaba con ellos y que los iba a bendecir si ellos cumplían. Amén. Entonces, el arca representaba la presencia de Jehová con su pueblo. Oiga, el arca era la figura para que también a Israel no se le olvidara que el Señor estaba allí con ellos. Mire qué bendición. Y por eso vemos algunas situaciones en la Biblia que se dan con respecto al arca, que cuando se ponía la nube sobre el arca y también cuando pecaron y que vino la nube que representaba también como la presencia de Dios y se puso solo sobre el arca y salía Moisés allá a donde estaba el arca y todos adoraban en dirección de donde estaba esa nube que había descendido sobre el arca, que representaba ¿qué? La presencia de Dios, pero también ¿qué representaba al ver el arca? Que allí adentro estaba el pacto que habíamos sellado con el Señor, el cual le íbamos a obedecer en todo. Entonces, fue guardada en el tabernáculo, el arca después pasa
a estar dentro del tabernáculo de Moisés, que era móvil, ¿verdad? Era para cuando se movían. Y más tarde, esta arca del testimonio estuvo en el templo de Jerusalén. Entonces, además de servir como, además de servir como receptáculo o depositario, o lo que guardaba o contenía las tablas de la ley, el arca servía también como trono de Jehová. Era la figura, la muestra física del trono de Jehová para el pueblo de Israel. Números 10, 35. Números 10, 35. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Lo repito otra vez. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y creo yo, déjeme corroborar una cita rápidamente, porque no sé si está bien. Primer libro de Samuel 4:4. Primer libro de Samuel 4:4. Recuerde que este es un estudio y le invito de que, miren hermanos, ya sea meditación, prédica, estudio, enseñanza, como sea, le recomiendo siempre tomar anotaciones. Amén. Dice primer libro de Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Efi, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto. Amén. Ok, solo era un comentario con respecto a el arca, ¿verdad? Entonces, cuando se levantaba, cuando se movía el arca, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos. ¿Por qué? Porque simbolizaba, o servía, mejor dicho, también como trono de Jehová. Volviendo otra vez a Deuteronomio, en el versículo 3, e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Amén. Repito, e hice un arca de madera, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Entonces, aquí en el versículo 3 integra la historia, o une la historia, el suceso de la construcción del arca y la preparación de las nuevas tablas de la ley. En Éxodo 25, del 10 al 16, Moisés recibe las instrucciones para preparar el arca del pacto. Oiga, antes de la adoración del becerro de oro, antes que Israel violara el pacto o quebrantara el pacto. Y en Éxodo 37, del 1 al 9, Bezaleel hizo el arca de acacia después que Moisés regresó del monte con las nuevas tablas de la ley. Leámoslo. Éxodo 37. Éxodo 37. Recuerde que es un estudio, tal vez no es que vamos a tocar muchas citas, pero para que quede constancia de lo que estoy diciendo. 37, del 1 al 9. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia,
Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo una cornisa de oro en derredor. Lo que leímos hace un momento, ¿verdad? E hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro. El propiciatorio de oro puro, su longitud era de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Hizo también los 2 querubines de oro labrados al martillo en los dos extremos del propiciatorio. Era la cubierta. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. 9. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Entonces, vemos aquí que ya el Señor, mire, el Señor es ordenado y completo. Él había dicho, se va a hacer el arca, Él ya tenía todo establecido, las tablas. Y las tablas van a estar guardadas porque va a ser la representación de que yo estoy con ustedes, el arca, también la representación de que es mi trono, pero también dentro de ella va a estar el pacto que ustedes firmaron y que también yo he hecho con ustedes. Ustedes me tienen que obedecer y yo los voy a bendecir. Entonces, lo que leímos en Deuteronomio 10:3 pareciera indicar que el arca fue construida antes que Moisés subiera al monte Sinaí. Y la integración de la historia de la construcción del arca con la acción de Moisés de colocar las tablas en el arca, probablemente no hay un orden cronológico, pero eso es lo de menos. El punto es, ¿para qué servía? Ahora, ¿por qué estoy tocando todo esto? Para que ustedes vean o podamos comprenderme uno y entender en la palabra de Dios que renovó el pacto a pesar de que ellos los habían quebrantado. Entonces, por eso el tema de hoy es la renovación del pacto y las tablas de la ley con el arca. Mire qué interesante, ¿verdad? Renovó el pacto ¿con qué? Con las tablas y las pone ¿dónde? En el arca. Entonces, era la representación. Entonces, Moisés, que es el autor de Deuteronomio, hace un énfasis en resaltar que el arca fue construida para guardar o retener las 2 tablas de la ley. Se hizo un arca con el fin de guardar ese pacto. Y fíjese que las tablas eran de piedra. Y entonces, aunque estuvieran, ¿cómo se llama? A la intemperie, no guardadas, por ser de piedra, no se iban a dañar o desgastar. Bueno, probablemente sí se caían, pero le quiero hacer la idea. Ahora, ¿por qué el Señor hace un arca? ¿Y por qué hace que las guarden ahí? Porque probablemente en una de esas, en lo que iban a andar levantando y las tablas, no sé dónde quedaron, yo no te las di a ti, no, tú las tenías, no, entonces era mejor tenerlas en un lugar en donde se iban a guardar. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Bueno, porque ¿cuántos de nosotros podemos llegar a un punto de tener una vida espiritual desordenada? ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Cómo es nuestra oración con el Señor? Entonces, ¿cuántos de nosotros lo buscamos solo cuando lo necesitamos? ¿A cuántos de nosotros alguna vez se nos ha perdido la Biblia? Se nos perdió el cuaderno donde tomamos anotaciones. ¿A cuántos no se nos pierde la Biblia
porque la andamos en el carro. Pero yo no la vuelvo a leer en toda la semana. Bueno, lo dejo para su consideración. Ahora, siguiendo, hay algo muy interesante. ¿Quién escribió en las tablas los 10 mandamientos o el decálogo? El Señor. El autor de Deuteronomio, que es Moisés, enfatiza varias veces que la segunda ley era igual que la primera. Las 2 tablas que Moisés había preparado eran iguales que las primeras. Lo leímos del 1 al 3, aquí en Deuteronomio 10. Y las palabras que estaban en las nuevas tablas eran iguales a las primeras palabras. Mire, qué bendición que el Señor no le quitó a esa promesa o ese pacto que había hecho con ellos, sino que mantuvo lo que ya había dado, proyectado o pensado en Israel, porque era su pueblo. Qué bendición en nuestras vidas. Entonces, el deseo de Moisés de identificar las nuevas tablas de la ley con las primeras revela su insistencia en demostrar que el nuevo pacto era tan válido como el primero. Era el mismo pacto, el mismo. Y el Señor dice que hizo un nuevo pacto con nosotros. Y fíjese, ¿quién de nosotros no ha quebrantado ese pacto? Y lo buscamos a Él y se renueva ese pacto en nuestras vidas. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Aquí Moisés insiste en demostrar que el nuevo pacto era tan válido como el primero. Les estaba diciendo a Israel, ustedes hicieron lo peor que se podía hacer. Ustedes, bueno, de hecho en lo que leímos, ¿verdad? Ustedes provocaron a Dios a ira hasta el cansancio. Y el Señor mantuvo el pacto con ustedes. Que el Señor mantenga siempre su pacto y que nosotros podamos honrarlo a Él. Entonces, aun cuando en Éxodo 34:28, Moisés escribe o declara que escribe las nuevas tablas de la ley, en Deuteronomio se sigue la tradición bíblica que declara que Jehová mismo escribió las tablas de la ley. Interesante, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente, tenemos tiempo todavía. Éxodo 34, acompáñenme a Éxodo. Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días. El 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Pero aquí le dice, ¿verdad? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hay ahora en Éxodo 24:12, atrás. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y por último, Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de
Dios. Entonces, aquí Moisés, pero ya en Deuteronomio, como lo que estamos estudiando, declara de que fue el Señor el que escribió las tablas de la ley. Él mismo hace todo. Igual con el nuevo pacto, Él hace todo. El hombre no interviene en nada, porque nada podemos hacer. Entonces, este precepto básico de la ley israelita, de que Jehová escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, sirve para afirmar la inspiración divina del decálogo, de los 10 mandamientos, del decálogo. Cuando se oiga decálogo, está hablando de los 10 mandamientos que el Señor escribió y dio. Amén. Entonces, las dos tablas de la ley fueron colocadas en el arca. ¿Por qué se pusieron en el arca? Para preservar en la memoria del pueblo el significado duradero de la ley y de los eventos que surgieron o que acontecieron en el monte Sinaí. Y ahora, con nosotros, su palabra es puesta ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra alma. Dice, ya no escrita en piedra, pero escrita en piedra, pero sí siguen siendo para nosotros mandamientos, porque nos sigue siendo igual. No tendrás dioses ajenos, solo que ya no está en piedra. Y ya le voy a decir por qué, con eso quiero terminar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué fueron? ¿Por qué fueron colocadas las dos tablas en el arca? Para preservar en la memoria del pueblo, para que el pueblo cada vez que viera el arca o cuando miraba el tabernáculo recordara que allí estaba el lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca y que el arca contenía los mandamientos o el decálogo, pero que también se acordaran de los eventos que habían sucedido en el monte Sinaí, que a pesar de su pecado enorme, la gracia y la misericordia estaba sobre ellos. Hay partes como en el libro de los Reyes, que en primer libro de Reyes 8:9, que declara que los días de Salomón el arca solamente contenía las dos tablas de la ley. Como dato, ¿verdad? Según la tradición del Nuevo Testamento, además de las dos tablas de la ley, el arca contenía la vara de Aarón y una porción de maná. Eso está en Hebreos 9, 4 y 5. Leámoslo rapidito. Hebreos 9, 4 y 5. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Y según Éxodo 16:33 y Números 17:10, se los dejo para que usted los busque. Moisés mandó que una vasija llena de maná y la vara de Aarón fueran colocadas delante del arca como una señal para las futuras generaciones de la provisión de Dios y de la rebelión del pueblo. Entonces, es posible que el maná y la vara de Aarón fueran colocadas dentro del arca para preservación durante períodos cuando el arca fuese movida de su lugar permanente en el templo. Bueno, quiero ir finalizando. Entonces, aquí vemos primero la renovación del pacto. Mientras
no se podía, mientras no se renovara el pacto, amén, mientras Dios no dijera, bueno, está bien, renovemos el pacto, no se podían hacer las tablas. Y mientras no se hicieran las tablas, no se podían poner dentro del arca. Entonces, qué increíble, para poder llegar al punto de ponerlas en el arca, como ese recordatorio para todo el pueblo, había que renovar el pacto. Y el Señor dice, bueno, está bien, voy a renovar el pacto con ustedes. Cuando toma la decisión de renovar otra vez, por la intercesión de Moisés, viene y dice, bueno, sube otra vez. Pobre Moisés, ¿verdad? Sube otra vez, porque aquí abajo no te las voy a dar. Te las voy a volver a dar allá arriba, a ti. Y las trae. Ahora, recuerde la importancia, ¿verdad?, que tenía el arca del Señor, y con esto quiero concluir. Simbolizaba la renovación del pacto, las leyes o los mandamientos que eran las estipulaciones en las que se basaban el pacto del Señor, y el arca para que se recordaran siempre. Ahora usted y yo tenemos al Señor en nosotros. Ahora usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Él ha puesto su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces, que no se nos olvide eso, que ha renovado su pacto. Nos ha hecho partícipes de un nuevo pacto. Y que antes había que ver a esa arca para recordarnos, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora usted y yo tenemos eso en nuestros corazones. Que podamos ser fieles a Él. Mire, qué cambio, ¿verdad? Qué cambio en nuestras vidas. Porque ahora nosotros guardamos de su espíritu, de su presencia. Hoy la andamos cargando aquí. Y como hoy la tenemos aquí, que cada día se nos recuerde que tenemos su presencia aquí sin necesidad de ver algo externo, sino que somos portadores de su gloria. Somos portadores de su presencia. Tenemos de su espíritu en nuestras vidas y que podamos honrarlo cada día. Padre, te doy gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, seguir estudiando de tu palabra en nuestras vidas. Señor, qué bendición para Israel que renovaste ese pacto. Y aquel primer pacto o aquellas primeras tablas, lo renuevas y vuelves a poner lo mismo. A pesar de que te fallaron, a pesar de que pecaron gravemente, a pesar de que ellos quebrantaron, violaron el pacto, por la intercesión de ese pastor, tu pueblo tuvo acceso nuevamente a ese pacto. Gracias por un nuevo pacto que has dado en nuestras vidas. Señor, porque te habíamos despreciado y tu muerte trajo vida a nuestras vidas. Señor, que seamos dignos de tener tu presencia en nuestro ser. Porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga. Recuerden,
Nuestro próximo servicio es domingo a las 8:30 de la mañana y es una bendición que no importa en qué lugar estén, nos puedan acompañar. Que el Señor les bendiga.